Bienvenidos a The Eternal Emigrant, el podcast sobre escritura y viajes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Eternal Emigrant, episodio 6. Hoy tenemos con nosotros a un invitado con el que me unen dos cosas, que una de ellas la estaba hablando con él justo antes de empezar a grabar. Que por un lado yo pensé que vivía en Alemania, pero ya no vive en Alemania, pero bueno, ha vivido en Alemania, en Berlín en este caso. Y la otra cosa que me une más o menos a él es que si he leído bien, es profesor en la Escuela de Escritores. No sé si sigue siendo el profesor en la Escuela de Escritores. En este caso, yo tuve la suerte de realizar un curso de escritura creativa en la Escuela de Escritores con Mónica Ojeda, que fue además un curso fantástico que me ayudó muchísimo a empezar a escribir de nuevo. Y luego hice un curso de novela con Margarita Borrero, que fue un poco el germen de hecho, de la novela que acabo de publicar. O sea que, bueno, tenemos dos cositas así en común. Él se llama Jorge Corrales, es guionista, profesor, y recientemente acaba de publicar su primera novela, que se llama Las chicas del muro. Bienvenido, Jorge. Hola, muchas gracias, Iván. Pues sí, sigo siendo profe de la escuela, ya ejerzo menos, no me da Vale. la vida para, para hacer muchos cursos, pero sigo muy ligada. La escuela es como mi casa y empecé siendo el chico de recepción de la escuela y, y ya llevo mucho tiempo y la verdad es que pues un gusto. No sabía que había sido alumno en algún momento dado. Sí, sí, fui alumno y la verdad que eso es lo que te digo, me ayudó mucho porque fue un poco yo, bueno, había escrito así de más, pues cuando era adolescente y tal, pero bueno, yo creo que a partir ya de los 20 años lo había dejado un poco, ¿no? Al final pues Mm. empiezas a trabajar, a hacer tus cosas y eso lo abandonas un poco, ¿no? Y en cierto momento de mi vida que como que lo necesitaba, pues de repente empecé un curso ahí un poco por curiosidad y tal, y la verdad es que me atrapó mucho, ¿no? Creo que también... Supongo que la profesora, y en este sentido, Mónica, no sé, me parece además una escritora fantástica, Sí, es entonces un me pareció talentazo. una oportunidad tremenda, ¿no? Tener esa oportunidad de tenerla ella como profesora y que te dé pues, consejos y demás, será Sí. Yo, fantástico, ¿no? Así que, suelo decir en mis cursos que a lo mejor de escritura no aprenden mucho, pero del resto de las cosas seguro que sí, porque al final los cursos de escritura van sobre escritura, pero van sobre tantas cosas, se habla de tanto y si tiene, yo siempre les digo que lo más importante en un curso de escritura no es el profesor, no es la escuela, perdonad, la escuela de escritores que lo diga, pero al final son los alumnos, ¿no? Con la gente con la que te sí. encuentras. Bueno, yo hablo mucho, Iván? O sea que No, no, no te preocupes. si ves que me lanzo. Pero yo, por ejemplo, antes de ayer cené con mis compañeros de escuela, que Ujú. nos llevamos muy bien y claro, hace 20 años que nos conocimos, o 20 y pico ya. Joder, sigue siendo la gente con la que más a gusto me encuentro. Mis primeros lectores son siempre ellos. Y entonces, claro, de repente hay como un nivel de confianza que es difícil de encontrar. Y yo he tenido profesores muy buenos, profesores que me encantan, y alguno todavía sigo teniendo relación con él. Pero lo de encontrarte un grupo que esté en el mismo punto que tú y que tenga las mismas inquietudes que tú, eso no se paga con dinero. Así que nada, gente que escucháis el podcast de Iván, por favor, acudir en Anuncio, masa a cualquier anuncio curso de gratuito. escritura. No hace falta que sea en la escuela, ¿eh? Cualquier Cualquiera, curso sí, de sí. escritura, si os interesa el mundo de la literatura, al final ahí vais a encontrar a gente que sea afín a vosotros. Yo creo que eso es muy importante, tienes toda la razón. De hecho, yo luego, después del curso, traté de seguir en contacto con un par de ellos, pues, con los que, aparte de gustarme cómo escribían, también me gustaba pues, un poco lo que charlábamos y demás, ¿no? De personalidades así parecidas y seguimos en contacto, ¿no? ¿Lo hiciste online Eh, o presencial? Solo por lo hice curiosidad. online, lo hice Ah, online ahí porque, es. claro, bueno, creo que en aquel momento estaba en España, unos meses que me cuadró que estuve en España, creo que fue por el COVID. Empecé durante el COVID, entonces lo empecé en España, pero luego lo seguí ya en Alemania de vuelta. Entonces lo hice Pues, online. pues Y, presencial tiene ese punto de que, claro, de que presencial luego te seguro quedas a mejor. tomar unas cañas, de las cañas Claro. salen proyectos y cosas. Eso siempre funciona.
Claro, y a mí lo que también me llamó mucho la atención y me gustó es que por ahí, a lo mejor cuando no tienes experiencia en el sector, pues dices, bueno, no sé realmente, o sea, sé que escribo bien, digamos, o sea, pero bien a qué nivel, ¿no? Pues bien de, claro, de que tus coleguitas y tal te digan que escribes bien, a decir, joder, ¿puedo publicar algo realmente? O sea, ¿tiene sentido que publique algo? Y entonces cuando, digamos que cuando lo haces, cuando empiezas en el curso y ves lo que escribe otra gente, eh, pues yo creo que es un momento en el que tú dices, bueno, creo que yo tengo un nivel parecido o más o menos escribo, que puedes decir, ostras, este tío escribe mejor que yo, tal. Pero te quiero decir que ahí ya es un poco te codeas y dices, bueno, pues creo que puedo Sí. llegar más o menos o puedo estar ahí en ese nivel, ¿no? En esa terna. Entonces eso también me ayudó porque siempre tienes esos problemas de confianza, ¿no? De decir, ostras, yo creo que no doy la talla para ser publicado, digamos, ¿no? A mí me pasó justo el contrario. Yo caí en la escuela de escritores, no, perdón, en la escuela de cine, caí en un grupo en el cual yo era el más joven. Y además de ser el más joven, de repente había una gente con la que yo me comparaba y decía, uff, 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 son mejores que yo, debo ser que no sé escribir. Creo que eso me Ya, lo he ido quitando con los años, lo de no sé escribir. Y claro, lo que no sabía es que tenía al lado a un montón de talentazos. Isabel Peña, que es la guionista de Rodrigo Sorogoyen, de Asbestas, El Reino. Claro, era mi compañera. Sabina Urraca, que es una mega escritora, era mi compañera. Gente que no es tan conocida, pero que escriben fenomenal. ya, ¿Sabes? Y fuimos como una generación tocada por una varita y luego estaba yo. Entonces, claro, decía, hostia, claro, yo no sé escribir, esto no se me da bien. Bueno, digamos que no se me da tan bien como la gente que nace con ese talento. claro. Pero quizá eso también te ayuda, ¿no? A ver, a lo mejor decir, ostras, pues si estos están aquí, pues aunque yo no tenga ahí, pero voy a intentar llegar al nivel, ¿no? No, Intentar, a mí bueno, me seguir hundió. escribiendo. ¿A ti te hundió? A mí me Bueno, hundió, a claro, mí me puede ser hundió la así también. miseria. Dije, hostia, yo no voy a ser así en la vida. Claro. Y bueno, también es una enseñanza de vida. O sea, yo estuve casi todo el tiempo, bueno, no, casi todo el tiempo que viví en Berlín, no, pero a lo mejor la mitad del tiempo que viví en Berlín dejé de escribir, precisamente porque pensaba que no tenía talento y que no merecía la pena. Y también porque estaba en un punto de mi vida en el que, bueno, digamos que no me interesaba mucho. Mm. Y sin embargo, sí que me ha valido mucho, 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 mucho la enseñanza de, hostia, cuando piensas que no, da igual, tienes que seguir y seguir, porque realmente Claro, nunca sabes dónde va a hacer clic la vida, ¿no? claro. Y yo, por suerte, siempre se lo digo, y desde aquí también es profe de la escuela, que es Mariana Torres, siempre se lo digo, que yo escribo gracias a ella, porque me cogió un día y me dijo, déjate ya de chorradas y de gilipolleces. Tú escribe porque es lo que te gusta hacer y lo que deberías de hacer. Claro. Y, y aquí estoy, ¿no? Si me estás Sí, entrevistando es por algo, ¿no? claro. Sí, no, al final es eso, ¿no? Al final yo creo que es hacer lo que te gusta, ¿no? O sea, Hmm. sin esperar tampoco mucho a cambio, ¿no? Porque al final, pues yo creo que todos tenemos, bueno, hay ciertas personas que sí que se pueden dedicar a la escritura, ¿no? Pero bueno, en general, pues siempre tienes que ir un poco haciendo otras cosas y al final la escritura la tienes un poco como hobby o como, Hmm. no sé, trabajo secundario, digamos, o como quieras llamarlo, ¿no? Pero Hmm. Pero bueno, en ese sentido, Jorge, me gustaría hablar un poquito, antes de entrar de lleno en tu novela, en tu estancia en Berlín y demás, si nos remontamos un poquito atrás, Ujú. yo he leído que eres licenciado en Filología Hispánica, creo, Ujú. y luego te diplomas en guión y escritura cinematográfica, ¿no? Ujú. ¿De dónde viene el interés que tienes tú en el cine, por ejemplo? ¿Dónde nace eso? Claro, yo realmente, a mí lo que me gustaría es meterme en harina y hacer pues, pelis, series y tal. Yo estudié en la escuela de cine para ser guionista, y la verdad es que descubrí que mi vocación es estar sentado en casa escribiendo, no estar en un rodaje. Eh, Al final todos idealizamos mucho el mundo del cine, y detrás del mundo del cine lo que hay es un curro brutal, y sobre todo un curro físico. Ujú, Yo he rodado 3 cortos, creo que son, ujú. y 2 como director, uno como guionista.
pero el de como guionista estuve bastante en el rodaje. Y o sea, es algo muy duro. Parece que no, parece que el mundo del cine, ay, qué fácil, pero realmente echas muchísimas horas. No estás cargando palés de obra, Sí, sí. pero ojo, tienes unos horarios que son bastante infernales y yo me di cuenta que físicamente a mí me iba mal. O sea, a mí me gusta mucho trabajar con la creatividad, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con narrativa, pero en sí meterse en rodaje no me apasiona tanto. Hay gente que sí, hay gente que... Yo conozco un montón de directores que les encanta pasar el rodaje, es como un campamento para ellos y a mí Mm, no me atrae tanto. Y lo que sucede es que en el mundo de la literatura, que me apasiona, pero no me atrae tanto como el mundo del cine. Entonces, vale. creo que mi forma de escribir es muy dividora del mundo cinematográfico. Yo tengo una Sí. forma de escribir muy visual, muy Mm, basada en los diálogos, muy concreta. No tiendo a hacer unas descripciones muy largas ni a irme sí, por sí. las ramas, sino que a mí me gusta que haya acción y que haya movimiento. Sí, sí. Aunque luego mis novelas no son de acción, pero bueno. Y entonces, bueno, pues nace un poco justamente de la unión de esos dos mundos, ¿no? Yo estudié Mm, filología, soy un amante de la literatura muy grande, y a la vez me atrae mucho la narrativa visual. Entonces, bueno, pues compaginando un poco estos dos mundos, ahí es donde me muevo. Y bueno, pues creo que no va mal, creo que son dos mundos que se complementan muy bien. sí, Creo seguro. que el mundo puramente de la filología, no sé si llamarlo de la filología, llamaría más literario, bueno, pues tiene un punto que a veces no conecta, ¿no? con el público, que no está ni bien ni Mm, mal, sino que simplemente, bueno, pues digamos que no está llamado a utilizar las técnicas narrativas para atraer a la gente. ujú, Yo ya sabes que me muevo mucho en el mundo de las redes sociales y me parece que es apasionante el mundo de las redes mm, sociales. O sea, me sí. parece que la gente utiliza la narrativa como le da la gana y con una libertad pasmosa. Y creo que la literatura va a tender más hacia eso, ¿no? Hacia dejarse fluir muy libremente por el siglo XXI y ir por donde le dé la gana. Entonces, bueno, pues de ese mundo de la literatura y de ese mundo visual nazco yo. Naces tú. Y en qué momento llegas a Berlín? ¿Cuándo es exactamente? Pues, Por qué pues decides mira, llegar a Berlín? esto es otra Porque cosa que bueno, tengo también que- es un lugar también muy particular dentro de Alemania. Te iba a preguntar te iba a preguntar un poco cómo fue tu adaptación. O sea, por un lado, cómo llegas allí, por otro, cuál es tu adaptación y en el sentido de que si ha sido un choque cultural para ti el estar allí en Berlín durante tantos años o... Bueno, empiezo por contarte Sí. cómo llegué allí, porque creo que llegamos de formas parecidas a nuestros lugares. Yo huí, por así decirlo, de la crisis en el 2008. Mm. Mi mujer es arquitecta. Yo era filólogo, con lo cual tampoco es que el mundo estuviera Sí. preparado para otro filólogo más o otro escritor más. Así que nada, nos liamos la manta a la cabeza. Primero fuimos a Copenhague, luego yo pasé un tiempo en Suiza y luego nos fuimos para Berlín. Y es gracioso porque no era nuestra idea irnos a Berlín. Hicimos una lista de posibles candidatas a irnos y en ella no estaba Berlín. Pero bueno, azares de la vida, eh, mi mujer acabó trabajando allí. Ujú. Y bueno, mi llegada a Berlín, pues sí que fue un shock. O sea, ya había estado en Berlín, estaba enamoradísimo de la ciudad, porque cuando la visitas como turista es una cosa Sí, sí, muy bonita, sí. bonita, no sé si es la palabra, es Bueno, muy atrayente, ¿no? entretenida, Muy sí, digamos. entretenida, sí. Pasan cosas todo el rato, sí. En Sí. Berlín siempre pasan cosas. Y, y entonces, bueno, llegué allí y llegué sin hablar alemán, ni papa de alemán. Y eso sí que fue un shock, porque venía de Copenhague, de Suiza, en la cual te mueves prácticamente en inglés y no hay ningún Sí. problema. Es que bueno, tienes un plus si hablas el idioma local, Mm. estupendo, pero el inglés. Y Berlín no. Berlín.
es una metrópolis, te puedes encontrar gente de todo, pero en el día a día se habla alemán. Y fue bastante shock de, tengo que ponerme con esto del alemán ya. No me puse, no hice caso a un amigo que me dijo, según llegues ponte, porque luego te van a pasar cosas y no vas a tener tiempo Sí. de aprender alemán. Y bueno, así llegué la primera vez, porque yo digo siempre que yo he vivido dos Berlines. Uno que fue cuando llegué con mi mujer, hicimos amigos, vivíamos la vida cultural berlinesa, y la otra es cuando nació mi hijo. Cuando nació mi hijo volví a llegar a Berlín y a otro Berlín muy diferente. Yo Claro. conocía ese Berlín lleno de internacionales, de expats, de gente de todo el mundo. Y cuando nació mi hijo llegué a Alemania, realmente. Claro. Porque claro, Berlín es tan particular. O sea, Berlín tiene un montón de cosas y de gente, pero es verdad que gente con hijos solo hay, bueno, solo no, pero se reduce Ya, ya. mucho el nivel de gente y hay muchísimos alemanes. Entonces, de repente te encuentras realmente en Alemania yendo a reuniones de padres, todo lleno de alemanes y tú eres el español y cosas por el estilo. Y nosotros, que vivíamos en un barrio súper mega cultural, multicultural, perdón, Sí, o sea, sí. que es Kreuzberg en Berlín, que es como el barrio más multicultural. Pero claro, que lo de los hijos ya es un tema. Entonces, bueno, ahí fue mi segundo shock y ese fue más gordo. El de, ostras, de repente estoy en Alemania de verdad, tengo que... o sea, de repente empecé a tener horarios alemanes. Nosotros jamás habíamos seguido Claro. los horarios alemanes hasta que tuvimos hijos y si mi hijo A las comía 6 de la tarde a cenar, ¿no? A Efectivamente, si mi cenar a las hijo 6. comía a las 11 o las 12 en la Sí, quita, pues a las 6 de la tarde tenía que darle de cenar, no, no había más. Entonces, bueno, claro. pues fue Es ahí, pues curioso eso eso. porque es curioso porque es muy parecido a lo que me ocurrió a mí también cuando yo estuve primero en Ámsterdam 6 años y después me fui a Frankfurt, que no era mi idea ir a Frankfurt, pero bueno, conocí a mi mujer y tal y acabé allí en Frankfurt. Mi idea era irme a Asia y acabé bueno, en el país de al lado. Bueno, Pero tiene un aeropuerto con buena conexión a Asia, al menos eso. eso es cierto. Tiene un aeropuerto que es de los mejores de Europa para moverte y tal, Sí, está muy sí. bien. Y si quieres volver a España y tal, eso está muy bien. Eso no lo Pero tenemos en Berlín, ¿eh? El aeropuerto. eso no lo hay en Berlín, no, desde luego que no. Pero yo tenía como otra concepción de Berlín. Yo pensé que Berlín quizás sería más un poco como Ámsterdam, porque yo venía de Ámsterdam Hmm, y en Ámsterdam, pues lo que tú dices, yo hacía mi vida en inglés, hice un curso de holandés al principio y tal, pero luego lo dejé y dije, sí, realmente esto yo, a mí me pasaba en sin saber si Copenhague. me voy a quedar, digamos, aquí, no tiene mucho sentido hablar un idioma que es prácticamente inexistente en el resto del mundo. Eh, y cuando me fui a Frankfurt, digo, bueno, Frankfurt, pues capital financiera de Europa, esto será parecido, ¿no? También. Hmm, Pero para nada, vamos, para nada. Y entonces yo creo que todo el mundo depende con qué lo compares, ¿no? Hay gente que viene directo a Frankfurt y me dicen, joder, pero si hay un mogollón de gente que habla inglés. Sí, claro, ¿comparado sí. con qué? Ahora, ¿comparado con qué? Claro, si Claro. comparas con Madrid o con, no sé, con Sevilla, pues sí. Pero con Ámsterdam, donde, no sé, vas a un kiosco, Hmm, ni siquiera tiene que estar en el centro de Ámsterdam, en un kiosco, y te habla cualquier persona en inglés. Más o menos te entiendes, ¿no? sí, Y en yo me Frankfurt acuerdo. no. O no te quieren hablar, que es la otra historia, ¿no? Bueno, no, pues no pueden. Yo tengo dos anécdotas que te puedo contar. La primera es que cuando llegamos a Copenhague, mi mujer y yo decidimos que íbamos a hacer un curso de danés, porque era como, ya que estamos aquí, bueno, vamos Claro. a conocer la cultura. Y recuerdo que en la primera clase la profesora puso en la pizarra unas palabras y dijo, bueno, primero que tenéis que aprender del danés es que hay letras que no se dicen. Yo la escribo y empezó a tachar. Esta no se dice, esta no se dice, esta no se dice, esta no se dice. Y nos hacía repetir, ¿no? Y cuando llegamos un rato, mi mujer preguntó, bueno, pero ¿hay alguna regla que podamos aplicar para saber cuál se dice y cuál no? Y nos dijo, no, no existe ninguna regla. Tenéis que saber la palabra. Que mi mujer le preguntó, ¿me estás diciendo que tengo que aprenderme el diccionario entero en danés para saber cómo pronunciar una palabra? Y ella dijo, sí. Entonces, en ese mismo momento, Básicamente. mi mujer siguió, porque ella es muy concienzuda y muy buena estudiante. Pero en ese momento dije, ¿qué necesidad de torturarme con esto? Que hablan 5 millones de personas en el mundo, que, o Claro. sea, es como si solo en Madrid se hablara un idioma
y todo el mundo hablara inglés. Fue como, Claro. esto no. Y la segunda fue, nada más llegar a Berlín, nos fuimos con unos amigos a un pueblecito de Erfurt. Ujú. Yo sin saber nada, o sea, absolutamente nada de alemán. Y me acuerdo que allí ninguna persona, o sea, nadie hablaba ni un poquito, ni unas palabritas, ni nada de inglés, absolutamente nada. Entonces era como la comunicación como de, ostras, aquí ya esto se complica mucho. Y lo recuerdo porque ya estábamos pues eso, tomando cervezas de está bien, esta no, y Sí, tal. sí, O sea que al final sí, sí, en Alemania se nota mucho el momento alemán y sobre todo la burocracia, que supongo que a ti te habrá pasado. La burocracia alemana, o hablas alemán o estás fuera. Y la sí. burocracia alemana no es como aquí, con España, que yo qué sé, siempre encuentras a alguien que te haya hecho una mano. Eso es complejo, sí, sí, sí. Sí, yo ahí tengo la suerte de que mi mujer nació en Alemania, es nacida en Alemania, entonces ahí ella me soluciona, Hace me los papeles, soluciona, ¿no? tiro de ella para todo, sí. Entonces en ese sentido no tengo mucho problema, pero lo que es en general, yo creo que todo el sector servicios aquí en Alemania es nulo, es prácticamente Sí, nulo, o sea, no sí, existe. Les da sí. absolutamente igual, no les Mm, interesa vender más, no les interesa hacer un trabajo más, ellos tienen su digamos, su volumen de negocio, digamos, y se quieren mantener así. Es una sí, cosa que a mí me sigue chocando, ¿no? Mucho porque vas a cualquier sitio, no sé, es que puede ser en cualquier industria, además, ¿no? Te vas a un restaurante, me tiene pasado, entramos, quedaban 15 minutos para cerrar, nos dicen, sí, sí, podéis entrar, no sé qué, nos sentamos, tardan 15 minutos en venir, y cuando vienen dicen, no, no podéis pedir ya que está cerrado. Yo, coño, pero si me has dicho que podíamos entrar. Y no, no. olvídate. Y olvídate de que, nada, que vaya a hablar con el cocinero, que el otro, no, no, ahí no comes. O Te sea, dicen, mira, tienes otro restaurante por allí. eso es algo que comentábamos ya no solo españoles, todos los internacionales en Berlín, que era como, ¿por qué el servicio, sobre todo en hostelería, es tan malo? O sea, es que es una cosa espectacular. Entonces llegamos a la conclusión de que realmente no existía la profesión de camarero, sino que era gente que circunstancialmente Claro, hacía un trabajo un rato, pero que no le interesaba nada interesa, claro. que no trabajaba en hostelería, que era simplemente, pues, soy estudiante, he hecho unas horas, pero a mí me da igual que esto vaya bien, que vaya mal. Entonces, sí. Exacto, totalmente igual. Pienso lo mismo. En tu experiencia de Alemania, ¿qué te dio Alemania y qué te quitó, digamos? ¿O cuáles son los puntos positivos y negativos que ves? ¿Qué me dio? Bueno, me quitó muchos años de luz, eso lo tengo bastante claro, Eso que seguro. yo de repente Bueno, en Berlín más, aquí en no tanto, Berlín pero en Berlín sí. muchísimo más, en Berlín Sí, sí. muchísimo más, porque eso parece que Alemania es todo igual y no. No, Yo para he nada tiene nada pasado, para Frankfurt es mucho mejor que Ámsterdam, por ejemplo, en ese claro, sentido. O sea, que claro. está muy bien la temperatura, sí. O sea, yo he pasado por Frankfurt, por München, por ciudades que Sí, están. Bueno, Frankfurt está todavía en el centro, pero las que están más en sí, el en sur, es el como, sur, es sí. que esto no tiene nada que ver. O sea, Berlín son muchos meses de oscuridad y muy Sí. mal llevados. O Mm. sea, yo siempre digo que el tecno solo puede haber nacido en una ciudad como Berlín porque es que viven en la oscuridad. O sea, no, Sí. no pueden hacer otra cosa que salir de noche. Eh, pero lo que sí que me ha dado, yo creo, Alemania, no sé si hay tanto Alemania como haber vivido en otro país, es la concepción de inmigrante. Que esto es muy difícil de explicar y muy fácil de entender cuando lo eres. O sea, yo tengo una amiga que también es inmigrante que decía esto de cuando eres adolescente dices que eres ciudadano del mundo hasta que vas al mundo y te das cuenta que no, que realmente Sí, sí. perteneces a una cultura y que hay culturas diferentes. Y que Mm. tú por tu forma, por tu educación o por tu forma de ser, perteneces a una cultura y es muy jodido vivir en otra cultura que no es en la que has crecido. Entonces, yo, por ejemplo, máximo respeto por toda la gente que se pasa la vida viviendo en otro lado que no es su cultura. Yo he estado 10, bueno, he estado más 12 años al final fuera de mi cultura y he aprendido a amar muchas cosas de mi cultura y a odiar otras también y a Mm. relativizar.
Y también he aprendido un montón de cosas de las que no se pueden aprender viviendo en esa cultura. Una de ellas, por ejemplo, es, no sé cómo llamarlo, yo le llamaría como la madurez emocional. O sea, creo que Mm. en España y en Latinoamérica tendemos a, no sé cómo explicarlo, pero ser emocionalmente muy inmaduros, sí, sí, no sé cómo Sí. explicarlo. Es decir, que todo pasa a través de las emociones. Ujú. Que eso está muy bien para determinadas cosas, pero es verdad que si yo estoy haciendo un trabajo y a mi compañero no le gusta, tiene que tener la capacidad para decirme, oye, no, mira, esto que estás haciendo no está bien y no es nada personal, no hay nada de malo en ello, simplemente te estoy informando como tu compañero de trabajo que deberías hacerlo así. Y esto es algo que nos cuesta muchísimo a todos los latinos, Latinos, sí. pero es que funciona. O sea, realmente yo no voy a dejar de hablar con un compañero de trabajo porque me ha dicho esto está mal, que es algo que aquí hacemos, o tener Sí, sí. rencillas. Aquí estamos para trabajar, para hacer nuestro trabajo. Si nos llevamos bien, estupendamente. Si no nos llevamos, nos respetamos y cada uno a su cosa. Y, y esa madurez emocional ya no solo influye a la hora de trabajar, sino que influye pues a la hora de tomarte la vida con otra filosofía, ¿no? Es verdad que yo ahí echaba muchísimo de menos, pues yo qué sé, unas risas, de ser mucho más espontáneo, etcétera, etcétera. Pero es verdad que aprendes también que, oye, que la vida es una y que está para vivirla Sí. y no tenemos que estar pensando 200 horas al día en cómo nos ve la gente, en de qué forma tenemos que actuar para ser aceptados. Yo soy yo me acepto con mis defectos y con mis virtudes y allá que voy. Entonces, esa madurez, decía antes que sin mi amiga Mariana nunca hubiera escrito, creo que sin haber pasado por Alemania tampoco hubiera escrito. Y tampoco hubiera sido el tipo de padre que soy, yo creo. Creo que eso también me ha influido mucho, porque supongo que a ti también te pasará. Sí. La forma de educar es diferente. Entonces, es Ujú. capaz de salirte un poco tanto de su forma de educar como de la forma en la que hemos sido educados para ver qué cosas te interesan, qué cosas te parecen que pueden valer más y ser un poco crítico con ambas. Entonces, Sí. eso te lo da haber estado fuera y haber compartido la vida con otra cultura. Si no, es muy difícil saber que existe un mundo ahí fuera que es totalmente diferente y que no se rige por las mismas reglas, ¿no? Sí, sí, es cierto, sí que es, comparto un poco lo que dices también, y sí, desde luego cuando eres padre, ¿no? Y ves un poco, sí, lo que tú dices, cómo educan a los hijos aquí y tal, sí que es un choque, ¿no? Porque tú de Hmm. alguna manera, pues tienes tu manera de ser, ¿no? Pero por otra, pues analizas y si eres una persona que es capaz de analizar un poco neutralmente, ¿no? Lo que tú estás haciendo, pues te das cuenta de que hay cosas que se pueden hacer de otra manera, de Hmm. que yo creo que van un poquito más avanzados que nosotros en muchos aspectos educativos, yo creo, ¿no? Sí, Y para mí claro, es... al haber estado tanto tiempo en España, luego lo aquí es que es complicado, por lo menos por mi personalidad también me cuesta un poquito al principio. Yo soy más yo te digo que no, pero luego me voy a la habitación, recapacito un poco y vuelvo y digo, uy, pues sí, tenías razón. Tenías razón. Sí, a mí ahora me produce un shock la forma de educar en España. Para mí hay cosas que es como, uff, ostras, Sí, esto se hace así aquí, ¿sabes? Que es sí, como actitudes que yo allí no he visto nunca y de repente aquí es como, uff. Y también hay otras que veo aquí y digo, hostia, esto lo echaba claro. muchísimo de menos. O sea, Pero yo, también, sí, sí. por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la relación, o sea, nosotros nos hicimos amigos de los padres de mis hijos, pero o sea, hubo como que coexionar eso, tardamos mucho tiempo, tal. Y aquí, minuto dos, los Sí, padres o sea, padres de los hijos, de los amigos de mi hijo, son nuestros amigos automáticamente. En plan, de tu hijo y este son amigos, pues ya está, ya nosotros está. también, ¿sabes? Y te cuento mi vida en 2 segundos y es como, ostras, qué fácil, ¿no? Esto de unir Sí, sí. lazos así sin tener que forzarlo, qué bien, qué sencillo. Eso es,
Sí, las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? De cada país. Pero bueno, Sí. vamos a avanzar ahí, vamos a salir del tema Alemania, porque si no podemos estar aquí 3 o 4 horas hablando del tema. Con respecto al mundo del cine, ya que te tengo aquí, y bueno, teniendo en cuenta la relación obvia entre la literatura y el cine, me gustaría preguntarte también por cómo ves la situación actual de la industria cinematográfica. No sé si ves un poco Hostia. de similitudes en cuanto que, no sé, me da la impresión de que hay un selecto grupo de personas, creo que más o menos lo venías diciendo antes, ¿no? Pero solo hay un selecto grupo de personas que quizá pueda vivir de ello o que sea capaz de aguantar ciertas cosas, de vivir ese tipo de cosas, y el resto pues tiene que hacer un poco, no sé si malabares en otros trabajos. No sé cómo ves la industria en general y Quería, también plataformas como Netflix o Prime, no sé qué opinión te quería salir merece. de un tema del cual íbamos a hablar 3 o 4 horas y ahora podemos estar 20 hablando sobre esto. Pues te cuento, o sea, yo colaboro haciendo podcast con un canal que se llama Blog Guionistas, Ujú, que aprovecho aquí, si os apasiona el mundo del guión, ahí estamos. En el cual entrevistamos a muchos guionistas y ujú, directores y tal. Y, y entonces, yo creo que desde el punto de vista del artista, no desde el punto de vista del espectador, creo que los proyectos salen por cabezonería. Y la gente que vive del audiovisual vive por cabezonería. Porque lo hablaba el otro día con una escritora, no era. Bueno, sí, trabaja en el mundo del audiovisual, ahora que lo pienso también. Y decía, si es que no nos merece la pena, si es que realmente el dinero que se gana es muy poco, salvo lo que tú dices. Yo a ese mundo no he accedido, al mundo de la gente que cobra muchísimo por hacer proyectos, sé que los hay, pero el resto somos currelas ujú. del mundo del guión, la literatura, de lo que sea. Y bueno, pues, estaba hablando con esta escritora y dices, es que no merece la pena, por el dinero, o sea, te voy a dar números porque la gente habla así y luego no se entiende. Por escribir un libro generalmente se tarda entre 1 y 2 años, ¿vale? Ujú, Eh, y más o menos. Salvo, o sea, yo he tenido suerte, a mí me ha ido muy bien, entonces justo acabo de recibir los datos y me ha ido fenomenal, entonces yo no estoy en esos datos, pero generalmente sueles ganar entre 2.000 y 4.000 euros por ujú. un año de trabajo, Claro. ¿vale? Un guión, si te pagan el desarrollo y todo, pues a lo mejor está en, no sé, 10.000, entre 10.000 y 15.000, si todo funciona muy, muy bien. Sí. Y estos son otro año, otros 2 años de trabajo. Entonces, claro, la gente se piensa que el mundo del cine, el mundo de la literatura es una cosa como elitista y no sé qué. Y Mm. no. O sea, realmente somos de los trabajos más precarios. Ya digo que sí, que hay unas personas ahí, hay un 1%, como en todos los trabajos, que ganan un montón de pasta. Pero ese 1% vamos a eliminarlo, porque no tiene sentido, no Sí, es sí. fundamental. Entonces, pues al final, yo qué sé, es que es currar porque te gusta, o sea, Sí, no sí. hay mucho más. O sea, los que curramos en esto lo hacemos, como le decía yo a esta escritora, porque no sabemos hacer otra cosa. O sea, yo me levanto por la Mm. mañana, yo doy clases, escribo columnas, trabajo para la radio, tal, no sé qué, pero yo ¿cómo se dice? Me agendo, ¿no? Me hago el calendario en función de los trabajos que tengo que hacer. Y el día que no tengo nada que hacer, me dedico a escribir porque no sé hacer otra cosa. No sé, eh, yo qué sé, no sé decir, bueno, pues ahora voy a sacar dinero haciendo esto y no sé qué. No, yo me pongo a escribir y luego es verdad que yo he tenido mucha suerte y consigo colocar proyectos y hacer cosas interesantes. Mm. Pero al final de mes, esto es súper precario, súper precario. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que con la llegada de las plataformas al mundo audiovisual, lo que sí que hay es una especie de nueva vida para los profesionales. ¿Por qué? Porque de repente tenemos como un campo mucho más abierto. Y yo no trabajo ahí, pero estoy rodeado de gente que trabaja ahí. Y yo Sí. espero trabajar algún día con plataformas. Y bueno, pues es un trabajo como mucho más casi diario, ¿no? Tienen como siempre algo que hacer, algo que. Pero Mm. bueno.
sigue sin merecer la pena. O sea, yo conozco a gente que se ha salido del mundo de la escritura, de tanto de guión como de literatura, para irse a ganar dinero en la bolsa o en, yo qué sé, y se Sí, gana sí, más sí, sí, dinero. sí, claro. Pero bueno, pues los que estamos aquí lo hacemos un poco por amor al arte, haciendo Mm. malabares, como dices tú, teniendo 27 trabajos y estando en 27 sitios, pero a la vez muy a gusto, ¿no? Yo lo que, yo lo que sí veo es que lo que tú dices que seguramente tenga una conexión directa también con el mundo de la literatura actual. Es decir, el hecho de que hayan llegado esas plataformas me parece que ha hecho, o además, o al menos tengo yo esa sensación de que muchos de los autores que están escribiendo ahora novelas, no sé si existe la palabra, pero se están como cinefilizando, si quieres. O sea, que el Mm, formato de sus novelas se han ido sí. adaptando más y más a guiones de cine. No sé si esto es con la idea de, pues oye, en un futuro a lo mejor puedo vender los derechos a una potencial serie, a una película, al Netflix de turno que me venga, o es No. porque a lo mejor, digamos que la industria de cine es muy potente, influye mucho y la gente como que quiere ese tipo de, no sé, de acercamiento a la novela, ¿no? A expresarlo de una Mm, manera como muy directa y como, pues como tú haces porque vienes al final del mundo del cine, ¿no? sí, yo creo, o sea, creo que no está pensado. O sea, creo Ya. que nadie hace una novela diciendo, esto lo vendo. A lo mejor los americanos y tal sí que siempre van con un paso por delante. Pero lo que pasa, yo por ejemplo, esto lo hablé con un amigo mío que cuando leyó la novela me dijo, está muy bien. Pero le falta como. A mí es que me gustan mucho las novelas que son novelas. Y tenía razón. O sea, es como yo, ya, es que yo no vengo de ahí. Yo no he aprendido a escribir leyendo a James Joyce. Yo he aprendido de narrativa viendo Los Gremlins y Top Gun. Entonces, para mí, ahí es donde realmente, ¿sabes? Donde está la narrativa que yo he aprendido. Ujú. Entonces, creo que hay algo que está pasando y que no le gusta al mundo de la literatura, lo sé porque lo he vivido, y es que los guionistas estamos colonizando las ventas del libro. Entonces, si ves ahora la gente que vende mucho, la mayoría viene del audiovisual. Bueno, la mayoría no, no es la mayoría, pero mucha gente viene del audiovisual. O sea, tienes a los Carmen Mola, que son guionistas. A Ujú. Roberto Santiago, que ahora lo está petando, y es guionista. A Juan Gómez Jurado, que no es guionista, pero es guionista porque lo que hace viene de ahí. Entonces, digamos que lo que ha pasado es que se ha abierto una veda que ya existía en Estados Unidos, y sí, en Estados Unidos más que nada, que era lo de vamos a leer como si fuera algo que, no sé cómo explicarlo, algo que está sucediendo en realidad, ¿no? Mm. No tanto tirar de las técnicas narrativas clásicas de la literatura, sino como si abres un libro y como si abrieras una película, ¿no? Sí, sí. Y puede ser que haya sido influencia bueno, de lo importante que es el mundo del cine y de lo visual, o puede ser simplemente que la gente que estamos ahora escribiendo, venimos de una generación que es puramente visual. Nosotros somos la generación del VHS, somos la primera generación que tenía en su casa una cosa para ver películas todo el rato. Y Sí. no conozco a ningún escritor de mi generación que diga, no, yo eso de las películas no me interesa, ¿no? Todos estamos súper influidos. Entonces, bueno, pues están ahí cuajándose cosas. No sé qué pasará en el futuro con la generación Z y el mundo de Internet, pero por ahora nosotros, que somos los que estamos tomando el relevo, sí que estamos muy influidos por lo visual. Muy bien, pues entrando un poquito ya de lleno en tu novela, ¿Mm? creo que nace todo, no sé si nace exactamente, de un hilo en tu cuenta de Twitter donde tú Nace, nace, posteas, ¿no? Nace ahí, ¿no? Tú lo nace de ahí. posteas de manera habitual en Twitter y me parece que el hilo se hace viral, ¿no? Y no sé si Ujú. de ahí pues te surge un poco la idea de continuarla y escribir una novela, que bueno, la novela es... Sí, es curioso Cuéntame. porque ahora que estamos hablando de esto, realmente iba a ser un guión de cine. O sea, yo A ver. conté esto en un hilo de Twitter y,
Y efectivamente se hizo viral. O sea, yo estaba en Twitter, pero no sé si tenía 100 seguidores, una cosa así. Y cuando acabó el día tenía, no sé si eran 5.000 y a la semana siguiente 20.000 y una cosa como muy loca. Y, y entonces, claro, yo dije, hostia, aquí hay algo, ¿sabes? Si a tanta gente le ha interesado una historia de 2 páginas, pues sí, esto lo hago más grande. Entonces yo Pues, empecé a trabajarlo para hacerlo guión de cine y intentar venderlo y tal. Y a la semana me escribió mi editorial, Ediciones B, y me pidió que si tenía algo de ficción y le dije, bueno, mira, estoy trabajando en esto como guión, pero a lo mejor os interesa, les interesó muchísimo y nada, ahí directo a escribir la novela. wow. Y en la novela cuentas dos historias, ¿no? Una está, Ujú, unas más, digamos, basada más en la actualidad, con Nelly y Elena, y la ficticia ujú. basada en el Berlín de los años 60 con Rosemary, creo que era, y Sí, y Kriemhild, Kim ¿no? Hill, sí. Kriemhild. Eh, Cuéntanos un poco el proceso, un poco de escritura y sin hacer spoiler, un poco para que sepamos un poco de qué se trata. Vale, hago la versión sin spoiler. Bueno, o sea, todo parte, que eso es tal cual me sucedió a mí, de una fotografía. Hay una fotografía colgada en un museo de Berlín, que es la fotografía de las Mauermädchen, de las chicas del muro. Ujú, Y en esa fotografía aparecen 2 chicas que se están despidiendo justo el día de la construcción del muro de Berlín. No el día que empezó el muro de Berlín, sino ese día que empiezan a ponerse los ladrillos en su barrio. Y nada, se están despidiendo una a un lado, al otro, la otra al otro lado. Y, y como la protagonista de la novela, pues yo me quedé bastante prendado de esa fotografía. Y entonces empecé a investigar un poco y resulta que detrás había toda una historia mucho más larga, con mucho más enjundia, acerca de estas 2 chicas. Entonces, bueno, pues digamos que la novela es un poco un trasunto de esa investigación en la cual hay como 2 mundos paralelos, ¿no? Está el mundo de los años 60 como dices tú, y luego está el mundo actual. Y en los dos hay 2 chicas que tienen una relación de amistad, que pasan por procesos parecidos, por así decirlo, y en el cual, bueno, pues de alguna forma hay como un reflejo entre las 2 historias. Bueno, entre los personajes, porque realmente una es una historia de investigación y la otra es la historia ficticia. del muro. Sí, sí. Ujú. ¿Y cuánto hay de esa experiencia que has tenido tú en Berlín en la novela? Has plasmado ahí Mucho, muchas, eso, ¿no? mucho. Esa ha sido la gran alegría de la novela y es que cuando fui a presentarla a Berlín y cuando hablé con la gente de Berlín, no, ya no solo con amigos, sino con lectores en Berlín, todos me dijeron, ostras, es que me siento muy identificado porque realmente estás transmitiendo todo aquello que se siente viviendo en esta ciudad ostras, eso para mí fue el mejor piropo que me podían echar porque, claro, realmente yo escribí esta novela a meses de marcharme de Berlín y las últimas páginas las escribí como una carta de despedida a la ciudad. Claro. Y entonces, bueno, pues ahí yo creo que se nota y queda ese sentimiento de un lugar donde he sido muy feliz, donde me han pasado también cosas horribles. Entonces, bueno, es como una parte de mí que se queda ahí y por suerte he podido plasmarla en la novela y dejar un poco que la gente que también ha vivido Berlín como inmigrante pues pueda vivirlo. A mí también me basé, digamos, un poquito en la novela que publiqué, que está basada, digamos, transcurre en Frankfurt. Entonces sí que Ujú. me resultaba también muy, muy interesante expresar, digamos, esos continuos choques culturales que iban sucediendo, Mm. tanto en las relaciones personales que tú tienes con tu pareja, en mi caso, porque ella, pues, al final, aunque, digamos, sus padres no son alemanes, pero ella ha nacido aquí, entonces tiene, pues, la vertiente es alemana, sigue ahí. Y también, por supuesto, las situaciones en las que te ves envuelto también en tu día a día en Alemania, ¿no? Entonces, eh, también leerla, digamos, y ver todo eso, ¿no? Todo eso que te va ocurriendo es un poco, te trae esas memorias, ¿no? De todos los años que has pasado en el país, me parecía también muy, muy bonito y además
lo bueno es que es muy fácil, ¿no? Es muy, muy fácil de escribir, ¿no? Al final, escribir de un lugar donde has vivido, pues es mucho más sencillo que, digamos, Hombre, imaginarte algo, ¿no? a Completamente mí me diferente, ¿no? resulta muy difícil escribir sobre lugares donde no he estado. Eso es complejo, porque, bueno, porque al final, o sea, ahora estoy escribiendo otra cosa y justo era como, vale, he tenido que mirar fotos, pero cuando pasé por aquí, esto estaba a la izquierda y esto estaba a la derecha, entonces espacialmente es muy fácil ubicar a los personajes, cosa que si no has estado es difícil, pero Ujú. Y por el momento, decías tú que la novela está recibiendo, bueno, bastante buenas críticas, ¿no? Están mm, yendo las cosas bastante bien. No sé ha si ido muy esto te bien. anima también, te anima a seguir escribiendo. Creo que acabas de comentar Sí, que, ¿no? sí, Vas a seguir con más estoy, cosas. sí, o sea, me anima muchísimo, porque, ostras, de repente piensas que, no sé, además esto del mundo de la literatura es como no sabes muy bien hasta qué punto le va a llegar a alguien o no, y la respuesta que he tenido sobre todo de los lectores, de la crítica también he tenido poca, pero buena. Pero sobre todo los lectores ha sido como muy fuerte. O sea, me ha escrito mucha gente de todo el mundo, el libro se ha vendido en todos lados del mundo y de repente, de repente dices, ostras, esto el otro día me preguntaban en plan de ¿cambiarías, ahora que ha pasado el tiempo, cambiarías algo de la novela? Y de alguno, no, porque la respuesta ha sido tan buena, ¿no? La gente que me escribe mensajes en plan de Me he acabado llorando, hay un momento que me siento súper identificado con este personaje, me ha encantado esto, no sé qué, y es como no tocaría nada porque ha funcionado la magia y cuando funciona la magia mejor dejarlo como está. Sí, claro, normal, normal. Si la crítica ha sido buena, la gente está contenta, yo creo que al final es el reflejo, ¿no? Mm, de que has hecho un buen trabajo, porque al final, que lo hablaba con mucha gente también, el tema de para quién escribes, ¿no? De si escribes para ti o escribes para, al final, bueno, escribes para alguien, ¿no? Porque tú no puedes escribir, digamos, bueno, habrá gente que escriba y no le interese que la lea nadie, ¿no? Pero en general, pues la gente que escribe, pues tiene la intención de que alguien en algún momento le lea. Entonces, ahí yo creo que hay una línea muy fina entre decir, bueno, pues voy a escribir esto porque creo que esto es lo que puede vender, digamos, o porque, digamos, esta temática es la que puede hacerme llegar, no sé, a sí. ciertos escalafones, o voy a escribir esto porque realmente esto es lo que me gusta, aunque no está realmente entre ¿no? Entre la temática que Yo se es está que vendiendo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? ojalá se pudiera elegir, pero yo creo que nadie elige. O sea, yo creo que al La final, historia te o sea, viene. sí, o sea, no sé quién decía el otro día que, no me acuerdo, un escritor se lo escuché, que cuando piensas en escribir una novela es un poco como enamorarte de alguien, ¿no? De repente lo conoces, hay como un flechazo, hay un flash y pasas unos primeros días muy buenos, pero a la semana o a las 2 semanas dices, o no me interesa que nadie me lea o no sé qué. Al final vas a escribir lo que a ti te apasione. Porque como digo, como esto no lo hacemos por dinero, Claro. porque quien piense que el mundo de la literatura es un mundo en el cual puedes ganar muchísimo dinero se está equivocando. Bueno, pues entonces lo único que tienes es la pasión. Entonces, si escribes algo con pasión, no vas a poder hacerlo sobre algo calculado ni nada. Escribes sobre lo que te salga realmente. Y una pregunta sobre los dos personajes de Rosemary y Kriemhild. Digamos, ¿encontraste esto en qué momento exactamente? ¿Y esto era ya algo un poco conocido a nivel local por No, allí? ¿Se sabía o no? o sea, era el orgullo de este museo. Ellos sí que habían localizado a las dos chicas y habían contado su historia y era una cosa como muy peliculera porque realmente en el museo, por el 60 aniversario creo que fue, no, el 60 no, sería el 50 aniversario, no lo sé, Ujú. del levantamiento del muro. Pusieron esta fotografía en varios periódicos de Berlín, intentando buscar a las chicas.
un estudiante que había estudiado con ellas supo quiénes eran, consiguieron localizarlas y consiguieron entrevistarlas. Es una cosa, era como realmente es lo que es la novela, ¿no? Es una historia Sí, pequeña y además es que a mí me gustan. Yo creo que esta historia es muy representativa del muro de Berlín precisamente porque no es una historia grande. Es una historia que habla claro. de la vida cotidiana, de gente como tú y como yo, que de repente se ven sorprendidos por la llegada del muro y de una política más allá de su pequeño barrio Mundo, en el sí. cual no pueden hacer nada. Entonces, pues me interesaba mucho, me interesaba mucho. El otro día en una presentación, la presentadora decía, realmente tú has escogido esta historia como excusa para hablar de un montón de cosas que te interesen. Como sí, efectivamente. Y una de las cosas que más me interesan precisamente es eso, ¿no? Ver que los personajes pequeñitos dentro de la historia, de la historia de la humanidad, tienen tanta importancia como los superhéroes de la guerra o cosas por el estilo, ¿no? Yo no creo mucho, y según va pasando mi vida, creo menos en ello, que existan personajes que son más importantes que otros. Eso de la popularidad, la gente, Claro. no creo que exista. O sea, creo que todos tenemos el mismo nivel de protagonismo dentro de nuestro mundo. Pues recomendamos aquí a toda la gente que nos esté viendo entonces que se hagan cuando puedan con Las chicas del muro. Yo la he empezado a leer, no he podido todavía terminarla porque se me acumulan las lecturas, pero estoy en proceso y lo que llevo leyendo pues me ha gustado bastante. Pues muchas gracias, Iván. Antes de terminar, porque si no se nos, te había comentado más o menos de una hora, así que tampoco me quiero ir muy largo, pero quería hablar de otro tema antes de terminar, que era el tema de, bueno, voy a abrir un melón ahí un poco complicado, que es Eso el tema suena de mal cuando dices, no, último, antes de cerrar voy a sacar el tema y voy lo a vas a sacar sacar. el Vale, tema. vale. Bueno, es el tema de la inteligencia artificial, Mm, básicamente, y su un poco injerencia, digamos, en la literatura y en otros ámbitos también. ujú. Porque me parece que leí una entrevista tuya en la que hablabas de este tema, de hecho. Y no sé si comentabas algo de que decías algo así como que bueno, también en un momento, en determinado momento suscitó mucho interés aquellas partidas creo que era de Kasparov contra Deep Blue y demás, ¿no? Y que claro, que cuando llegó el momento en el que Deep Blue ganó a Kasparov, pues ahí se acabó el cuento, ¿no? No, la gente no siguió pues consumiendo, oye, vamos a ver Deep Blue 1 contra Deep Blue 2, ¿no? Claro, A nadie, existe, digámosle. ese es mi ejemplo de siempre, sí, lo he justo sobre una entrevista, pero lo pongo siempre, que es como, o sea, para mí todo lo que tiene que ver con el arte va más allá del puro entretenimiento. Creo que hay algo emocional, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos en los cursos que nosotros no trabajamos con palabras, trabajamos con emociones. Y Mm, que cuando yo me emociono escribiendo, estoy seguro que el que lo recibe, bueno, si está metido en la historia, tal, también se emocionará. Porque hay como una especie de transmisión de emociones. Hay como, yo siempre lo llamo el Bluetooth, ¿no? Si conectas un Bluetooth a otro Bluetooth, bueno, pues se va a traspasar esa emoción que tienes dentro. Entonces, está claro que las inteligencias artificiales han llegado para quedarse y van a hacer cosas que van a ser acojonantes. Pero yo tengo la pequeñita esperanza de que pase lo mismo que con el ajedrez, que es lo que tú contabas, que en el momento que nos sobrepasen no nos interesen una mierda. Yo siempre digo, ¿alguien conoce el nombre de en mis presentaciones? Me han preguntado esto muchísimas veces. ¿Alguien conoce el nombre del campeón mundial de ajedrez? Y siempre hay alguien que dice Magnus Carlsen. Es como, bien, ¿alguien mm. sabe cómo se llama la máquina que ahora mismo, porque hay un concurso, un torneo, perdón, no concurso, Entre un torneo máquinas. entre máquinas, Mm, digo, ya no de esa máquina, otra que no sea Deep Blue Sea. Es como, nadie jamás presta atención. Entonces yo tengo la pequeñita esperanza de que, las inteligencias artificiales nos enseñen un montón de cosas y muestren un montón de cosas, pero que a la hora de emocionarnos y de transmitir algo emocionante, mm, bueno, pues que seamos todavía nosotros los que tengamos la llave, porque al final a mí me interesa saber qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué emoción hay? Porque claro, creo que así es como se transmite. Y luego, mi otra opinión, porque yo no tengo mucha idea de inteligencias artificiales, siempre lo digo, pero sí que me interesa mucho el tema. Y mi otra opinión es que creo que la llegada de las inteligencias artificiales
va a generar una evolución crítica en el ser humano. Creo que la generación que viene ahora y que es la de nuestros hijos, va a estar tan sobreexpuesta a trabajos con inteligencia artificial que se van a volver muchísimo más críticos. No solo críticos respecto a la inteligencia artificial, sino que van a tener un ojo crítico mayor, porque tienen que saber bueno, que detrás de cada cosa que lean, pues puede que haya intereses, ya no solo por las inteligencias artificiales, puede Ujú, que tengan que filtrar la información para saber cuál es veraz y cuál no es veraz. ujú, Entonces, creo que el ojo humano se va a desarrollar para tener mucho más claro qué pertenece a la realidad, qué pertenece al mundo artificial, con qué contamos, qué tenemos que creer, dónde están las fuentes, dónde no, etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi pequeña esperanza. Yo esto siempre que lo digo, siempre hay gente que, "Ah, esto no, nos van a arrasar por medio", como, bueno, pues sí, nos van a arrasar, Sí, es que yo pero y digamos que con tu primera opinión tengo mis reservas, la verdad, porque, eh, o sea, me parece que es cierto lo que ocurrió con, vale, esas partidas de Kasparov contra Deep Blue, pero al final si una inteligencia artificial es capaz de crear, no sé, una novela con intriga, con unos personajes bien armados, bien diseñados, una historia que enganche, no tengo tan claro que la gente claro, no la no, vaya a porque consumir, la verdad, ¿sabes? Porque creo que el sí, único no, camino no, quizás es la protección de los derechos de no, autor, la no, acotación del yo no mercado hablo. de la inteligencia artificial y todo esto, ¿no? No hablo que no vayan a existir, es más, estoy seguro que van a existir y que se van a consumir un montón. Pero yo tengo la impresión de que las creaciones humanas, por así llamarlas, puede pasar un poco como con la ópera, ¿no? Que hace 2 siglos la ópera era un boom y ahora ha Sí. quedado restringido a ciertas personas que les interesa mucho el ámbito de la ópera y que acuden y que pagan mucho dinero. Mm. Bueno, pues yo creo que va a ser así. O sea, creo que el mainstream se va a llenar de inteligencia artificial y contra eso no Sí, podemos hacer exacto, nada. exacto. Pero también creo que eso no tiene por qué hacer desaparecer No, no, las creaciones, sino que la creación humana va a pertenecer a otro ámbito. Entonces, exacto. que la gente va a querer consumir productos, me llamo consumir, pues no Sí, es sí. otra cosa que dame algo que me interese durante 2 horas. Bueno, pues eso está bien, pero estoy seguro de que otros vamos a seguir atendiendo a aquello que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Sí, yo le decía el otro día a un amigo, lo ponía como un ejemplo de como los productos bio. Yo creo que va a ser un poco como los productos Sí. bio, productos sostenibles de ahora, ¿no? Que simplemente puedes comprar los productos normales y tal, o los productos bio. Pues los productos bio va a ser un poco bueno, pues la literatura o lo que sea generado por seres humanos. Pues Mm, tiene un valor añadido, sé que lo ha creado un humano y habrá gente, pues no sé si un nicho de mercado, no sé cuál será el porcentaje, pues que estará interesado en eso y el resto, pues oye, si quieres entretenerte un ratillo y tal, pues bueno, mm. pues coges una novela escrita pues por una máquina. Pues puede Ya, ser que sea así, ¿no? a mí lo que me causa muchísima curiosidad es saber, porque siempre que hay un acontecimiento tecnológico que varía la historia del arte, hay una especie de salto cuántico en el arte, ¿no? O sea, las vanguardias existen porque llegó la fotografía. En el momento que llegó la fotografía, el ser humano desarrolló ciertos tipos de pintura que se salían un poco precisamente de eso. Entonces, yo estoy seguro de que la inteligencia artificial, cuando pueda, establecerá como unos cánones y estoy también seguro de que nosotros evolucionaremos hacia otro tipo de cánones buscando cosas que la inteligencia artificial no pueda darnos. ¿Qué cosas? No lo sé, me encantaría saberlo, pero todavía no lo sé. Pero estoy absolutamente seguro que eso va a ser un reflejo en la literatura, que es lo que a mí me toca, y en el resto de las Claro. artes. Estoy deseando saber qué va a ser. Claro, es que si no también, pues si la información, el entretenimiento, todo eso es única y exclusivamente generado por inteligencia artificial, pues qué triste, ¿no? Porque ¿qué nos quedaría a los humanos para hacer también, ¿no? Mm. O sea, Sí, esperemos que no sí. llegue ese momento. Y yo, sobre todo, hay algo que me gusta mucho del ser humano y es que es absolutamente impredecible. Y creo que las inteligencias artificiales tienden a predecir lo que nos va a gustar, pero como nosotros somos así de caóticos, es Claro, difícil que acierten es siempre. al Eso no revés, tiene- claro, Claro, así que exactamente al ahí revés. estaremos.
Muy bien, bueno Jorge, pues nada, ya hemos llegado al final de la entrevista. Solo me queda pues nada, agradecerte que te hayas pasado por este rinconcito de la red a hablar de tu novela, entre otras muchas cosas. Y Muchísimas nada, gracias a ti. nada, felicitarte primero por el éxito que estás cosechando, que seguro que va a ir incluso mejor en tu actual novela y por supuesto, pues felicitarte y darte mi enhorabuena por ese trabajo y que todos los proyectos que vengan sean igual de fructíferos. Y nada, que nos Ojalá. quedamos aquí esperando tu hilo de Twitter de los viernes. A ver De con qué nos acuerdo. sorprendes. Pues Vale. dentro de poco saldrá. Muchas gracias, Iván, por Venga, invitarme y hasta pronto. venga, un abrazo, Jorge. Hasta Un luego. Chao, abrazo, chao. chao.